Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que honestamente, me tiene el corazón latiendo a mil. El título lo dice todo, Serkan y Özge, un amor eterno. Siempre juntos pase lo que pase. Ya solo con eso, ¿no les dan ganas de saber más? Para los que no los conocen, Serkan y Özge son una pareja de la televisión turca que para muchos representan el amor verdadero, el que trasciende la pantalla y que con el tiempo se convierte en un ejemplo a seguir. Pero ojo, no es solo por la ficción en la que trabajaron juntos, sino por la conexión real, la que se siente, la que traspasa la cámara y que los ha acompañado a lo largo de los años. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. En este vídeo vamos a sumergirnos en la historia de Serkan y Özge, desde el momento en que sus caminos se cruzaron, pasando por esos primeros flechazos, los desafíos que enfrentaron, y cómo su amor ha evolucionado y permanecido a lo largo del tiempo. Vamos a analizar los momentos más emblemáticos de su relación, tanto en la vida real como en la ficción, y cómo han logrado construir una relación sólida y duradera, a pesar de las presiones mediáticas y las exigencias de la industria. Prepárense para emocionarse, suspirar y creer de nuevo en el amor. Así que antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo contenido interesante sobre series, películas y por supuesto, el mundo del espectáculo. Y ahora sí, empecemos a hablar de Serkan y Özge. Todo comenzó como en muchas historias de amor con un proyecto en común. La serie que los catapultó a la fama y los unió, fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo. En ella interpretaron a dos personajes que aunque al principio se enfrentaban, finalmente terminaban enamorándose perdidamente. Y curiosamente lo mismo sucedió en la vida real. Para entender mejor esta historia, retrocedamos un poco en el tiempo. ¿Recuerdan esa sensación de anticipación cuando comienza una nueva serie? La emoción de descubrir nuevos personajes, nuevas tramas y, por supuesto, la esperanza de encontrar una historia de amor que nos haga vibrar. Pues bien, la serie en la que Serkan y Özge coincidieron, cumplió con creces esas expectativas. Desde el primer episodio, la química entre ellos como intérpretes era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo apuntaba a una conexión especial. En la ficción, sus personajes se enfrentaban a desafíos, luchaban por sus sueños, y en medio de todo eso, descubrían el amor. Y aunque la trama estaba escrita, la magia que emanaba de la pantalla era genuina. Era evidente que algo más estaba sucediendo entre ellos, algo que iba más allá de un guión y unas indicaciones de dirección. Era una chispa, una atracción que se sentía, una conexión que el público percibía y que los mantenía pegados a la pantalla. En las entrevistas, los compañeros de trabajo y los propios actores han compartido anécdotas de cómo la química entre ellos era palpable, una conexión que se sentía desde el primer momento en el set. No solo se entendían profesionalmente, sino que parecían encajar a la perfección a nivel personal. Las risas, los gestos cómplices, la forma en que se miraban, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. La serie fue un fenómeno. La audiencia se enamoró de sus personajes, pero también, y quizás más importante, de la pareja que formaban Serkan y Özge en la vida real. Los fans comenzaron a especular, a crear teorías, a analizar cada detalle, cada interacción fuera del set. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño, y de la esperanza de que su amor trascendiera la pantalla. Y como suele suceder, el mundo del espectáculo se hizo eco de esta expectación. Lo que empezó como una amistad creció y pronto, los rumores de un romance comenzaron a inundar los medios. Las revistas del corazón, los sitios de noticias de farándula, todos querían saber más sobre esta pareja que tanto en la ficción como en la vida real, despertaba la curiosidad y la admiración del público. Y aunque al principio fueron cautelosos, poco a poco, Serkan y Özge comenzaron a dejarse ver juntos en eventos, en cenas románticas y en viajes. Recordemos que en la industria del entretenimiento, la privacidad es un bien preciado y a menudo, escaso. La fama conlleva una exposición constante y cualquier relación sentimental, por privada que sea, se convierte en un tema de interés público. Es por eso que al principio Serkan y Özge fueron prudentes, protegiendo su incipiente romance de la vorágine mediática. Pero como suele suceder, el amor es más fuerte que cualquier obstáculo. La prensa, por supuesto, no se cansaba de seguirlos y de especular sobre el futuro de su relación.
Pero ellos, con su discreción y su respeto por su intimidad, siempre tuvieron la calma y demostraron que su amor era más fuerte que cualquier rumor. La relación de Serkan y Özge no siempre fue un camino de rosas. Como cualquier pareja, enfrentaron desafíos y obstáculos, especialmente por la presión de la fama y las agendas apretadas. Las largas jornadas de rodaje, las giras promocionales, los eventos públicos, todo esto puede desgastar cualquier relación. Pero ellos, con su madurez y su compromiso, supieron sobrellevar las dificultades y salir fortalecidos. Imaginen la presión. Ser perseguidos por paparazzi, tener que lidiar con rumores y chismes, y al mismo tiempo mantener una relación sentimental. Es una tarea titánica. Pero Serkan y Özge, con su actitud serena y su amor incondicional, demostraron que era posible. Aprendieron a proteger su intimidad, a priorizar su relación por encima de la fama, y a construir una base sólida basada en el respeto y la confianza. Uno de los puntos clave de su relación ha sido la comunicación. Siempre se han mostrado abiertos y honestos el uno con el otro, compartiendo sus miedos, sus inseguridades y sus sueños. Han sabido escucharse, apoyarse y respetarse mutuamente, incluso en los momentos más difíciles. La comunicación es el pilar de cualquier relación duradera. Saber escuchar, entender y expresar lo que se siente es fundamental. Serkan y Özge lo entienden a la perfección. Han creado un espacio seguro donde pueden compartir sus inquietudes, sus aspiraciones y sus sentimientos más profundos. Han aprendido a hablar el mismo idioma, a comprenderse sin necesidad de palabras, y a apoyarse incondicionalmente. Otro factor fundamental ha sido el apoyo mutuo en sus carreras. Ambos son actores muy talentosos y han sabido impulsarse y celebrarse los éxitos del otro. Se han convertido en el mayor fan el uno del otro, asistiendo a estrenos, felicitándose públicamente y compartiendo su orgullo en las redes sociales. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz. Pero Serkan y Özge han sabido romper con esa dinámica. En lugar de envidiarse o competir, se han convertido en los mejores aliados. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos, celebrando sus logros y consolándolos en los momentos de dificultad. Han demostrado que el amor verdadero se traduce en alegría por el éxito del otro. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la intimidad. A pesar de ser figuras públicas, Serkan y Özge han sabido preservar su espacio personal y proteger su relación de la mirada constante de los medios. Han sabido encontrar momentos para ellos, para disfrutar de su amor sin las presiones externas. La intimidad es un tesoro que hay que cuidar. En un mundo donde la exposición es constante, Serkan y Özge han sabido preservar su espacio personal. Han aprendido a desconectar del ruido mediático, a disfrutar de momentos a solas, y a mantener viva la chispa del amor. Han demostrado que es posible ser famosos y al mismo tiempo mantener una vida privada. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que el amor de Serkan y Özge sea tan especial? Para mí, es la forma en que se complementan. Son dos personas diferentes con personalidades y estilos de vida distintos, pero que han sabido encontrar un equilibrio perfecto. Serkan, con su carácter tranquilo y reservado, y Özge, con su energía y su vitalidad, se han convertido en el complemento perfecto el uno del otro. El amor no es encontrar a alguien idéntico a ti, sino a alguien que te complemente. Serkan y Özge son la prueba de ello. Sus diferencias, en lugar de ser un problema, son una fortaleza. Han aprendido a equilibrarse, a apoyarse y a crecer juntos. Han demostrado que el amor es un viaje de descubrimiento, y que cada persona aporta algo único a la relación. Y no solo eso. Han sabido construir una relación basada en la confianza, el respeto y el compromiso. No se trata solo de amor romántico, sino también de una profunda amistad y compañerismo. Han demostrado que el amor verdadero es aquel que te impulsa a ser una mejor versión de ti mismo, aquel que te apoya en tus sueños y te acompaña en tus momentos difíciles. La confianza, el respeto y el compromiso son los cimientos de cualquier relación exitosa. Serkan y Özge han construido una base sólida basada en estos valores. Han aprendido a confiar el uno en el otro, a respetarse mutuamente y a comprometerse con el futuro de su relación. Han demostrado que el amor no es solo una emoción, sino una decisión, una elección que se renueva cada día. Otro aspecto que me parece súper importante es cómo han aprendido a crecer juntos. No se han quedado estancados en la misma etapa, sino que han evolucionado como pareja y como individuos.
Han sabido adaptarse a los cambios, superar los obstáculos y construir una relación cada vez más sólida y duradera. Y eso, amigos, es algo que no se encuentra fácilmente. La vida está llena de cambios. Las personas evolucionan, las circunstancias cambian. Lo importante es que las parejas crezcan juntas. Serkan y Ozge han sabido adaptarse a los cambios, superar los obstáculos y construir una relación cada vez más sólida. Han demostrado que el amor no es estático, sino un proceso de crecimiento constante. Si buscamos en Internet, vemos que han logrado mantener su relación a lo largo de los años, superando las pruebas del tiempo y las presiones de la industria. Siempre se han mantenido fieles a sí mismos y a sus valores. En un mundo efímero donde las relaciones son cada vez más cortas, Serkan y Ozge han demostrado que es posible construir un amor eterno. Han superado las pruebas del tiempo, han resistido las presiones de la industria, y han permanecido fieles a sus valores. Son un ejemplo de perseverancia y compromiso. Es admirable cómo han sabido mantener su privacidad, protegiendo su relación de la atención mediática. No se trata de esconderse, sino de preservar ese espacio íntimo y personal que toda pareja necesita para fortalecer su vínculo. La privacidad es un derecho y Serkan y Ozge lo han sabido defender. Han protegido su relación de la atención mediática, preservando su espacio íntimo y personal. Han demostrado que es posible ser famosos y al mismo tiempo mantener una vida privada y feliz. Y es que la historia de Serkan y Ozge nos recuerda que el amor verdadero existe, que es posible construir una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y el compromiso. Nos demuestra que a pesar de los desafíos y las dificultades, el amor puede ser eterno si se alimenta con cariño, paciencia y dedicación. Serkan y Ozge nos inspiran a creer en el amor verdadero, a luchar por nuestros sueños, y a construir relaciones basadas en el respeto, la confianza y el compromiso. Nos recuerdan que a pesar de los desafíos y las dificultades, el amor puede ser eterno si se alimenta con cariño, paciencia y dedicación. Y algo muy importante es que han sabido mantener la chispa. Han encontrado maneras de mantener la emoción y la pasión en su relación, de sorprenderse y de enamorarse cada día. Y eso es algo que deberíamos aprender todos. La chispa del amor no se mantiene sola. Hay que alimentarla, hay que cuidarla. Serkan y Ozge lo saben, y han encontrado maneras de mantener viva la llama de la pasión. Han demostrado que el amor no es solo una emoción, sino también una aventura, un viaje lleno de sorpresas y emociones. En resumen, la historia de Serkan y Ozge es un ejemplo de perseverancia, de amor incondicional, de cómo dos personas pueden construir una relación sólida y duradera a pesar de las adversidades. Han demostrado que el amor verdadero existe, que es posible encontrar la felicidad en pareja y que, con el tiempo, el amor puede fortalecerse y crecer. Serkan y Ozge nos dejan un legado de amor, de perseverancia y de compromiso. Nos demuestran que el amor verdadero existe, que es posible encontrar la felicidad en pareja y que, con el tiempo, el amor puede fortalecerse y crecer. Su historia es una inspiración para todos aquellos que buscan construir una relación sólida y duradera. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas historias que nos inspiran y nos recuerdan que el amor es el motor que mueve el mundo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Compartamos juntos más historias que nos hagan creer en el amor. Quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Me hace muy feliz saber que compartimos esta pasión por las historias y por el amor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Serkan y Ozge. ¿Qué es lo que más les gusta de su relación? ¿Creen que son un ejemplo a seguir? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta la próxima.